Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer ejercicios en los que hay que hacer cálculos con la densidad, así que vamos a ello. Aquí tenemos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Un trozo de hierro ocupa un volumen de 30 centímetros cúbicos y tiene una masa de 200 gramos. Apartado A. ¿Qué densidad tiene el hierro? O sea que nos preguntan la densidad y de datos nos están dando por un lado el volumen, que son 30 centímetros cúbicos, y por otro lado 200 gramos, que es la masa. Vale, pues cuando nos dan esos datos y nos piden la densidad, debemos saber esta fórmula, masa partido de volumen. Esto es la densidad. No os olvidéis de esta fórmula porque es muy importante y una vez que la aprendéis, no la olvidéis ya, ¿vale? Es que ya la vais a necesitar de ahí en adelante en todo lo que hagáis de química. Pues bien, densidad, entonces, vamos a calcularla. Masa, hemos dicho 200 gramos. Aquí importante las unidades, ¿vale? Y volumen 30, el volumen, en este caso 30 centímetros cúbicos. Pues bien, si dividimos 20 entre 3, nos va a salir 6,67 redondeando a 2 decimales gramo centímetro cúbico. Vale, aquí las unidades, las que os digan, si nos dicen ninguna unidad concreta, pues poned las que os vienen, pero imaginaos que os piden dar la densidad en kilos partido por metro cúbico. Pues tenéis que aprender a pasar, podéis hacerlo individual, pasar la masa a kilos y el volumen a metro cúbico y operarlo, o hacerlo por factores de conversión directamente, como veáis. Sabéis que tenéis diferentes formas de convertir unidades. Pues bien, entonces la densidad del hierro en este caso es 6,67 gramos por centímetro cúbico. En el apartado B nos preguntan qué masa tendrían 500 mililitros del mismo hierro. Habíamos calculado la densidad, que era esta, la he apuntado para tenerla en cuenta. O sea, aquí nos preguntan la masa y nos dan un dato diferente, que son 500 mililitros. Mililitros es unidad de volumen, ¿vale? Pues bien, podemos hacerlo de dos maneras. El modo 1 va a ser con fórmula. Con la fórmula. Si yo me sé que la fórmula es de la densidad es masa partido de volumen y a mí me están preguntando la masa, voy a dándome, o sea, y tengo la densidad y me dan volumen, ¿vale? Si me preguntan la masa, tengo la densidad y volumen, despejo la masa. Si despejo la masa, me queda entonces que es la multiplicación de la densidad por el volumen. Por lo tanto, la masa sería 6,67 gramos por centímetro cúbico. Por el volumen, que el volumen me lo dan en mililitros, pero debéis saber que mililitros coincide, 500 mililitros, coincide con 500 centímetros cúbicos, ¿vale? Es lo mismo, coincide mililitro con decímetro cúbico. Pues entonces aquí, como tengo de centímetro cúbico, no voy a poner 500 mililitros, voy a poner 500 centímetros cúbicos porque he convertido este dato a una unidad que estoy utilizando, ¿vale? Porque el volumen, cuando trabajo con volumen, tengo que poner el volumen en las mismas unidades. No puedo poner uno en mililitros y otro en centímetros cúbicos, porque si no, no me funciona entonces. Entonces la masa tenemos que se va a centímetro cúbico con centímetro cúbico y me queda gramos y me queda 6,67 por 500, que si opero me queda 3.335 gramos. ¿Vale? Pues esa sería la masa de 500 mililitros de hierro. Vamos a hacerlo ahora con el modo 2, que es utilizando simplemente factores de conversión, ¿vale? Entonces, ¿yo qué dato tengo? Tengo 500 mililitros de hierro. Vale, pues de 500 mililitros quiero pasar a masa. Y entre medias tengo esta relación, la de la densidad, que me relaciona volumen con gramos. Lo único que la relación me la hace en centímetros cúbicos y a mí me da mililitros. Por lo tanto, vamos a pasar primero de mililitros a centímetros cúbicos. De mililitros a centímetros cúbicos, como os he dicho antes, coincide que un mililitro es un decímetro cúbico. ¿Vale? La relación es esa. Entonces, el mililitro, como estaba aquí, por eso he puesto aquí abajo el mililitro y arriba el decímetro cúbico. Y la relación es esa, ¿vale? Entonces,
Ya he pasado, perdón, decímetro no, centímetro cúbico. Ya he pasado de mililitro a centímetro cúbico. Y ya de centímetro cúbico a gramo, que es lo que me pide la masa. Darla en la unidad que quiera, la voy a dar en gramos, ya que tengo la densidad en gramo partido de centímetro cúbico. Pues la relación que tengo es que el centímetro cúbico está aquí arriba, ¿no? Pues ahí me dice que un centímetro cúbico, que es el dato de la densidad, son 6,67 gramos. ¿Veis? He usado el dato de la densidad que lo he hallado antes y lo he utilizado simplemente haciendo factores de conversión, sea mililitro con mililitro, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y me queda efectivamente gramos. Si multiplico 500 por 6,67, efectivamente me va a dar el mismo dato que antes. Esa es la masa, ¿vale? Y hemos llegado a ella utilizando factores de conversión en las relaciones que conocemos. Vamos ya con el apartado C, en el cual nos dicen qué volumen ocupa un trozo de hierro de 1 kilo. Es decir, nos preguntan el volumen y de dato nos dan que hay 1 kilo, es decir, de dato nos dan masa y nos preguntan volumen, y además tenemos densidad, ¿vale? Yo lo voy a hacer, ya que os he enseñado los dos modos, voy a hacerlo con el modo de la fórmula, porque así también aprovechamos para repasarla y porque a mí me gusta más, ¿vale? Entonces, recordamos que densidad es masa partido de volumen. Yo tengo la densidad porque la he hallado, tengo el volumen, el volumen es lo que me preguntan, y tengo la masa, por lo tanto voy a despejar el volumen. Si despejo el volumen pasa a este lado, entonces la densidad pasa dividiendo. El volumen sería entonces masa partido de densidad. Pues bien, voy a poner mis datos. La masa la tengo en kilos y la densidad la tengo en gramos por centímetro cúbico. Voy a cambiar los kilos a gramos porque es lo que tengo en la densidad, ¿vale? 1 kilo sé que son 1000 gramos, pues es el dato que voy a poner. 1000 gramos partido de mi densidad, que son 6,67 gramos por centímetro cúbico. Volumen, pues gramo con gramo se me va, me queda por lo tanto que el volumen es 1000 entre 6,67, 149,9, bueno, 150 centímetros cúbicos. El volumen me ha salido en centímetros cúbicos. No me pregunta una unidad concreta, así que lo voy a dejar así. Si os preguntan además una unidad concreta, pues tendríais que hacer el esfuerzo ahora de pasar lo que os haya salido a la unidad concreta que os pregunten, ¿vale? Porque a veces es verdad que os concretan y exprésamelo en tal unidad. Pues tenéis que hacer ese paso extra de convertir la unidad. Pero bueno, como veis, la densidad es así de sencilla calcularla con la fórmula masa partido de volumen, pero que sepáis que también se puede jugar con factores de conversión. Esto, por ejemplo, no sé si os dejo un experimento para hacer, y es no sé si sabéis que el aceite y el agua tienen diferentes densidades. El agua tiene más densidad que el aceite. Eso quiere decir que si yo pongo el agua y el aceite en un tarro, ¿cuál es el líquido que va a flotar? Va a flotar el aceite, porque es menos denso, ¿vale? Entonces, un poco en la práctica, si ponéis diferentes líquidos con diferentes densidades, iréis viendo cuál flota, cuál va por debajo. Los podéis poner con diferentes colores y veis cómo va quedando según las densidades que van teniendo, ¿vale? O sea, podéis hacer un experimento muy chulo con esto de las densidades y así también trabajáis este tema y veis qué suponen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.